Mis invitados de esta noche, aquí está María Alesia Sosa. Un fuerte Hola, aplauso Andrés. en el estudio gigante de nuestro programa. Gracias. Y Saadi encantada. Bijani, ¿cómo estás, Saadi? Ya estoy quieto aquí frente al micrófono. Sí, la gente te veía, yo te veía pasar con el rabo del ojo, te veía pasar por allá detrás y decía, pero Dios mío, Estaban quietos, estaban quietos. es como un ente, es como un ente. Pero aparecía. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. Y yo muy otra contento de vez. tenerte acá. Mira, cuéntame un poco, estás trabajando en Univision. Sí, en Univision. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy, bueno, primero súper agradecida además de poder estar haciendo periodismo fuera del país porque sé que hay un montón de periodistas que se tuvieron que ir de Venezuela también y que lamentablemente no, admirablemente se han tenido que reinventar, están haciendo otras cosas y están sacrificando su vocación. Yo por ahora tengo la suerte de estar en Univision y estar haciendo periodismo y la verdad es que súper bien. Estoy en el equipo de digital y llevo la página web, cubro todo lo que es Miami. Todos los eventos de Miami los estoy cubriendo. Porque es soy Univision reportera. 23, que es la señal para Sí, la ciudad pero de Miami. yo formo parte del equipo de digital, que es digamos, la página web, y estoy de reportera, de editora digital, haciendo un poco de todo y muy en contacto también con la televisión, inventando cosas para la televisión, pero... Este ha sido un mes fuerte. terriblemente movido para la Sí, comunidad de sí. Miami. La verdad es que, como te decía fuera del aire, yo pensé que venía... Fue una de las cosas que cuando me iba a ir del país, dije, me voy a aburrir en las pautas, no va a ser tan movido como en Venezuela, no va a ser tan interesante. Y la verdad es que este último mes hemos tenido 2 tragedias muy, muy fuertes que bueno, sí han sido muy duras. El caso de Parkland, la cobertura de Parkland, sin duda me cambió por completo. Yo nunca pensé que iba a estar en una situación como esa en algún momento de mi vida. Y ahora lo del puente, recientemente el puente puente que que se cayó. desplomó y mató a 6 personas. Entonces ha sido un mes bastante movido. ¿Qué Y- diferencia encontraste en la oportunidad que tienes ahora de dar cobertura a las noticias en el formato digital, trabajando además para la cadena hispana más importante que tiene los Estados Unidos? ¿Diferencia con digital o con en la Venezuela? oportunidad de la cobertura, ¿sabes? Sí. En qué forma se cubre una noticia caliente de momento como la tragedia que pasó en el colegio en Parkland? ¿Qué diferencia, qué ventaja tiene Lo la manera de digital. abordar en digital al en vivo de Bueno, Univision? por supuesto la inmediatez, y eso Univision lo tiene clarísimo. Lo que nosotros vamos al momento del suceso, por ejemplo, cuando pasó Parkland y cuando pasó lo del puente, y no nos guardamos nada para los noticieros. Es decir, para los noticieros se hacen piezas más elaboradas, con más investigación, pero el breaking news se cubre en el momento con esta super herramienta que tenemos aquí y que nos permite hacer Facebook Lives de una manera muy informal, pero no por eso menos profesional, Claro, digamos, claro. con el mismo rigor y la misma excelencia del periodismo que siempre hemos tenido, pero hay que montarse en esa ola de lo digital, sin duda alguna. Sadi, fuiste alcalde de San Francisco, si mal no recuerdo, en 2 periodos, ¿fue? ¿O uno nada más? 3. Ah, bueno, chico. 3 veces. ¿En qué año? ¿De Con qué una año, qué año? circunstancia que no le podía echar la culpa al diputado que hizo la ley que creó el municipio, Ajá. porque era yo. Claro. Y tampoco le podía echar la culpa al alcalde anterior porque yo era el primer alcalde. Claro. Entonces tenía la obligación de hacerlo bien. O sea, ese cuento que aplican con las maduras, que no, que en el gobierno anterior, que el gobierno anterior era ustedes mismos hace 19 años que estamos todos ahí, La tú no cuarta, podías hacer ese eso. deporte- O sea, no tienes la cara de tabla para hacer eso. No practiqué ese deporte. No me dejaron las Mira, circunstancias. y además no contabas con las herramientas comunicacionales que hay hoy en día, de redes sociales. Sí. Bueno, ya estamos adelantándonos. Incluso yo de los certificados que me llevo de la primera fase de la dictadura, cuando gobernaba Chávez, fue que me dieron un certificado de que el gobierno electrónico más avanzado en el sector público fue San Francisco, a pesar de que estábamos naciendo. Y nos dieron como un reconocimiento. ¿Qué novedades? Cuando ¿Cuáles fueron vinimos esos primeros a pasos? Un congreso de Microsoft. Ajá. En el año 2003, 2004, que por cierto fueron 2 alcaldes, uno de Barquisimeto, entonces Henry Falcón, chavista, Ajá. y esta mansa criatura que ves aquí, que estaba de alcalde de San Francisco, pero no como dijo el amigo nuestro que está en el equipo aquí, ¿de cuál San Francisco? Sí. De California. Sí, sí.
sino del Zulia, Claro, de en Zulia. Maracaibo. Sí, sí. Bueno, espérate un momento. Tú estás en una dependencia, prácticamente en una dependencia del Zulia, que es el Doral. O sea, es increíble la cantidad de zulianos que hay en el Doral. Y fíjate qué extraño. Y en Weston, Yo- y en- en todas partes, menos en Washington. Yo estaba en Washington el domingo pasado. Y bueno, me tuve una presentación allá y estaba reunido con un montón de venezolanos. Y me decían, fíjate que no hay maracuchos acá. Y yo decía, ¿y por qué no hay maracuchos en Washington? No entiendo. frío. Tiene que haberlo, pero poquito. Sí, lo hay. Porque Pero, tiene patacones, o sea, que tiene están en todo. todas partes. Está en todos lados. Sí, sí. Oye, ahí hay un maracucho, de origen maracucho. Ajá. Se llama Gustavo Tarre Briceño. Ah, cómo no, claro. Gustavo Tarre era hijo de Sanín Tarre Mursi, el famoso periodista, politólogo, intelectual, que lo llamaban Sanín. Y Sanín nació en Maracaibo. Así que ese Tiene un representante Ahí bastante hay algo. sí, suficientemente importante como para que, está bien, para que estén dignamente Para representados. representar. Sí, sí. Mira, María Alesia, tú tienes poco tiempo aquí en los Estados Unidos. Sí, tengo 2 años. Y ese cambio de dar cobertura, tú trabajaste durante tanto tiempo con César Miguel en el programa, la noticia en Venezuela cada 24 horas es una cosa que es más abrumadora que el día anterior, es muy denso, es desgastante Sí, es agotador. para el que intenta comunicar dentro de los cánones tradicionales del periodismo, sin perder la paciencia, sin ser redundante además, ¿no? En medio de tantas cosas que nos están pasando. Cuando sales de todo aquello, de esa actividad diaria, y de pronto caes aquí en Univisión y te toca trabajar para un mercado, una comunidad latina, multicultural, ¿extrañas aquel ritmo? ¿Te sienta bien el que tienes ahora? Lo veo como empezar desde cero. Yo he tenido que empezar desde cero en cuanto a las fuentes, en hacer contacto, en saber cómo funciona la ciudad. Uno en Caracas y bueno, en Venezuela sabías cómo se maneja, qué municipios, los alcaldes, cómo se manejaba toda, digamos, el manejo de la ciudad, del poder, que es muy importante a la hora de saber de quién depende por ejemplo, una autopista, un colegio. Entonces, en ese sentido he tenido que empezar desde cero a empaparme de cómo funciona esta ciudad. Y aparte, bueno, por supuesto ha sido distintísimo nada más el acceso a las fuentes. O sea, a mí me parece increíble que un ente público me responda. Eso en Venezuela jamás sucedió. a Oh, pesar sí de que lo sucedió, intentamos. pero tú estabas muy chiquita. Bueno, no, claro, sucedió en mi casa. Mira, me refiero. el ente lo recuerda. Claro, Tiene que saber. Pero digo en mi caso, o sea, yo jamás pude cubrir, por supuesto que intentamos ir a ruedas de prensa de entes públicos y de ministerios, pero nunca fuimos bien recibidos cuando fuimos recibidos, y la mayoría de las veces no fuimos recibidos, no nos respondían, nunca podías tener como ese balance. Aquí eso lo aprecio mucho, y también me gusta estar en un ambiente periodístico donde uno pueda tener esa neutralidad que estudió en las escuelas de periodismo, que no es lo mismo que no tomar partido por una situación específica, eso es distinto, pero porque las cosas funcionan. O sea, poder cubrir algo donde las cosas funcionen, donde puedes mostrar los dos lados, y en un lugar en una situación que no está tan polarizada, que creo que es lo más grave de Venezuela. Es muy distinto. No es que me guste más que lo otro, sin duda alguna, la situación de Venezuela la vivo con más pasión, muchísima Son dos más ecosistemas pasión. lamentablemente muy diferentes. Distintísimos. Muy diferentes. Pero los venezolanos se están luciendo en el exterior. Hace unos días tuvimos una Sí. conversación con Moisés Naín, Ajá. y él hablaba de que la diáspora podía ser tóxica o no tóxica, Ah, sí, positiva o no tóxica. sí. La positiva es cuando brilla el talento, la inteligencia, la creatividad, el emprendimiento del venezolano. Ustedes están brillando y uno se siente así como orgulloso de ser venezolano, porque en todas partes, en todos los sectores, en todas las áreas, en el área cultural, artístico, empresarial, económico, bueno, desde el que trabaja en Uber o en una tienda o en un restaurante, hasta los que están asesorando las grandes corporaciones y las grandes universidades, como Ricardo Hausmann. Sí. Claro. Bueno, uno se siente guapo y apoyado, para no decir de los campeones que tenemos en el béisbol o en el básquet o en Atletismo. el atletismo. Claro, claro. O la gente
o las mujeres bellas. Sí, cómo no. Con todo y el zaperoco que anda por allí armado. Eso no con le la quita- eso no le quita lo venezolana, bella. Con mi Venezuela. Exacto. Ah, bien, no se O retiren. sea que mi Venezuela es una historia de luces y de oscuridad. Eso. Bueno, como Que todos, sean más Adi. luces. Se retiren, ya regresamos a Conectados. Sí, qué pena que... Padam, 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 il arrive en courant derrière moi, il me fait tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Jamais s'il ne s'est coiffé, jamais s'il ne s'est lavé. La sangle blonde comme vous, mais sur les biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu, c'est la problème. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman, je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne des motos bien davantage. La 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 la, je ferai le tour du monde. Ça ne prendrait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est toi. Regresamos a Conectados, transmitiendo en vivo para TV Venezuela y Vivo Play. Mis invitados esta noche, María Alesia Sosa y Sadi Vijani. María Alesia, bueno, a los dos les pregunto, ¿qué opinión les merece la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en Perú hoy? Una noticia que ha sacudido al mundo. A mí me impresiona la facilidad con la que los peruanos tumbaron al presidente después de lo que nosotros vivimos el año pasado y lo que los venezolanos lucharon para digamos, cambiar de gobierno. Eso por un lado. Y por otro, me preocupa que justo antes de venir estaba viendo en CNN que desde el año 2000 en América Latina no han terminado su mandato 11 presidentes. O sea, eso habla de la inestabilidad de las democracias en la región y además, o sea, ojalá fuera para mejorar las cosas. Pero luego te encuentras que el primer presidente que salió de la década, pues desde en esos 20 años, desde el 2000, fue precisamente Fujimori. Y el último es Kuczynski. Entonces no es que salen para que venga algo mejor o para evitar la corrupción. Entonces no lo veo con tan buenos ojos en el sentido de que no necesariamente viene algo mejor para el Perú. Ojalá fuera que es que la persecución a la corrupción es tan maravillosa porque por supuesto yo condeno la corrupción, pero si bueno, obviamente Kuczynski está negando lo que está diciendo, La relación con el caso de Brecht, acusan y todo lo demás, sobre todo lo de hoy, porque lo de hoy fueron unos videos en los que se mostraba que supuestamente él había ofrecido votos para que no lo sacaran a cambio de proyectos en ciertas ciudades. Entonces, pero te digo, no me da muchas esperanzas y me parece impresionante que desde el año 2000, 11 presidentes en Argentina, en Perú, en Guatemala, en todos los países, casi en todos los países hayan tenido que salir presidentes antes de tiempo. Mira, en primer lugar, yo creo que al presidente Kuczynski hay que darle una palabra de agradecimiento y de reconocimiento porque fue un gran aliado de la causa democrática de Venezuela. Pero además fue un gran protector de los derechos de los inmigrantes en Perú, especialmente con los venezolanos. Se portó bien. Que es algo que esperamos que no cambie. Sí, cómo no. Segundo, él escogió entre ser destituido y renunciar. Tuvo el coraje de renunciar, de desprenderse, porque un acto voluntario. Dijo, pero eso no abre paso campo a la sospecha. O sea, yo antes que me destituyeran, porque sabía que me iban a destituir, yo renuncio primero. O facilitar que esa transición no sea trágica, haya derramamiento de sangre, o sea, produzca inestabilidad en las instituciones. Si lo miramos desde otro ángulo, podemos decir, mire, esas renuncias son tan cotidiana que revela que hay unas instituciones fuertes que van a darle continuidad a la política. Por ejemplo, tenemos la información de que Perú va a continuar con la misma política
de defensa de los derechos humanos de los venezolanos, va a seguir como parte integrante del Grupo de Lima. Ratificó que el presidente, bueno, el señor Maduro de Venezuela no está invitada a la cumbre porque las instituciones funcionan. La mayoría de las fuerzas políticas, una cosa es que estaban buscando la destitución de Kuczynski y otra cosa es que frente a Venezuela están aspirando a que haya una salida democrática, que haya una intervención humanitaria, de que se salga de esa crisis y que se vaya a la dictadura. De tal manera que vamos a esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Quién asume como presidente ahora en Perú? El vicepresidente. Sí, el vicepresidente. Le toca al vicepresidente. En caso de que él no pudiera o que él se negara, pues, asume otra persona de su gobierno, que ahorita no recuerdo cuál es el cargo, y en caso de que esa persona no pudiera o no quisiera asumirlo, asume el presidente del Congreso, que está en manos precisamente de la oposición del partido de Keiko Fujimori. Entonces, sería un gran cuyo hermano triunfo, está metido en pero el paquete del video. en otro partido, está en contra de ella. Pero lo que a mí me preocupaba, y yo le preguntaba a un amigo peruano hoy, que exactamente es eso, tal cual, a quién le toca, porque si le toca de una al presidente del Congreso, los grandes ganadores de esta crisis hubieran sido los Fujimori, porque encima de que indultaron al papá, Kuczynski indultó al papá y quedan ellos en el gobierno. Queda Keiko, que en realidad no es Fujimori. Ahí hay una división. Ahí hay un elemento, elemento bien importante, que el vicepresidente se elige en la dupla con el presidente, de tal manera que tiene cierta legitimidad democrática. ¿Okay? Pero además el tipo tiene una trayectoria en el sector público y en el sector privado. Sí. Ha sido un empresario exitoso, pero en el sector público también fue un líder con aciertos en su estado, en su departamento. De tal manera fue gobernador y alcalde. Sí. Esa trayectoria de hombre público, de servidor y además con sensibilidad que frente a los postulados de la economía de mercado, de progreso, de estimular la empresa privada, puede ser alentador, puede ser una noticia buena. No sabemos si esté tan feliz, Luis, porque ahorita lo habían nombrado embajador en Canadá. ¿Tú te imaginas que ese señor lo llamaron, estaba felizmente viviendo en Canadá, de lo más tranquilo, y lo llamaron a decirle, vente que tienes que asumir la presidencia? No, y más ahora que está por desaparecer, el invierno ya pasa, bueno, entonces venía lo bueno, el señor en Toronto viviendo en el primer mundo y ahora lo llaman a decirle que tiene ese chaparrón encima. Pero ahora, bueno, por otro lado, es muy probable que el lunes lleven a prisión a Lula da Silva. Todo apunta a que posiblemente pues el lunes le hagan el traslado a prisión. Un hombre tan cercano también al chavismo y un hombre que ha desafiado abiertamente las denuncias que se han hecho en su contra, y un hombre también que ha hecho uso del populismo. Sí. No le dio continuidad al milagro brasileño impulsado por Fernando Cardoso. Es el verdadero padre del desarrollo de Brasil. Después vino Lula y con su populismo venía de una expectativa bien buena porque era líder popular, pero se dejó encubrir, se dejó atrapar por los tentáculos de la corrupción. Y en estos momentos se debate en una gran crisis Brasil. Pero es una... Yo recuerdo que además él fue reelecto con una cantidad de votos insólitos. Pero y sigue con una popularidad altísima. Claro, pero entonces, ¿cómo estas figuras que... O sea, no hay figuras a las cuales uno... A ver, todo es dudoso, todo es... Sí. ¿Me comprendes lo que quiero decir? O sea, yo, por más distancia que marcaba de Lula cada vez que viajaba a Venezuela a hacerle la comparsa a las campañas electorales de Chávez y a meterse en los asuntos que no le incumbían, poniendo eso muy aparte, yo entendía que el hombre le estaba haciendo un beneficio a Brasil y que estaba manejándose correctamente con Brasil. Y de pronto aparecen todos estos escándalos y uno dice, pero bueno, al final, ¿en quién puede confiar uno? Es el tema del alejamiento que termina por sentir el ciudadano hacia los políticos tradicionales, lo que termina por traer a la presidencia a personas como Donald Trump, o le abre las puertas a una posible tercera vía en nuestra Venezuela. Sí. Pero fíjate, en Colombia, por ejemplo, nos acaban de publicar una encuesta extraordinaria para Venezuela y para Colombia. Gustavo Duque, un muchacho de 40 y tantos años, la edad tuya,
¿Qué? Yo no he dicho nada. Todavía. No, yo más arriba, más arriba. Un tipo preparadísimo, con experiencia a pesar de su juventud, Ajá. que ha producido, está sobre los 43 puntos con una junta con una mujer, Sí. que sería la primera vez que una mujer en Colombia es vicepresidenta de la República. Si Duque gana, que es del partido de Álvaro Uribe, Colombia se convierte en un aliado incondicional de la causa venezolana. Bueno, muy Vamos bien. hacia la Venezuela libre, Luis. Yo mediante, así tiene que ser, no hay otra vía. Ya regresamos, seguimos conectados. Southern Toyota, facilito, que va por la autopista, eso va para Ponce. Southern Toyota, a Ponce, te vas a ir a Ponce, ponle el GPS, ponle Southern Toyota, donde están los vendedores que no te apabullan, que tú eres muy inteligente. Tú te vas por la autopista. Regresamos a Conectados con María Alicia Sosa y Saadi Villani. Villani, ¿por qué yo le digo Villani? Villani. En el Líbano se pronuncia Villani. Esa es la forma correcta de O sea, que mi pronunciarlo. papá es libanés, Ajá. era libanés. Villani. Un inmigrante. ¿Y de cuándo acá yo sé pronunciar bien en libanés? Es una cosa que me acaba de nacer sola. Fíjate tú. Dios mío, pero qué profesional soy. Autodidacta. Autodidacta. Además, Sadí tiene un significado en árabe. ¿Qué significa? Mi suerte, mi felicidad. Ah, mira, qué bonito, qué bonito. ¿Y tú le pusiste algún nombre árabe a tus hijos? Claro. Tu todo. hija no está viendo, chicos. Saluda a tu hija. Sadí está en Venezuela, está en Maracaibo. Claro. Está Sadí Naín, está en Bogotá, ahorita en estos momentos, un compromiso. Aquí está Tatiana Cecilia. Ajá. Y está, Y está Sadi Quintero, que es la que baila. Naín Tamer, un admirador, seguidor tuyo. Un muchacho de 20 años. ¿Cuántos hijos tienes tú, pues? 5. Wow. ¡Acho! Oye, tú eres, Bueno, la mujer tú eres mía. requete zulianísimo. Mira, cuéntanos un poco de las cosas que están Y pasando en Venezuela. Sadi. Susana, Entonces son 6. que es el nombre de mi abuela. De mi abuela libanesa. Una mujer. Ah, bueno, y un varón. 2 varones. 2 varones. Sadi y Naín. Yo me acuerdo que yo fui con ustedes una vez a ver, me llevaron a la Basílica de la Chinita. Estábamos haciendo una gira por allá con el otrora Telcel y con Gilberto Correa. Wow. Fuimos a la Basílica de la Chinita. Ese te cayó la cédula. Aquí- sí, bueno. Bueno, al lado de Gilberto, yo soy un muchacho, me va a disculpar. Mira, cuéntanos a ver. Yo creía que me iba a hablar de Daniel. tú- de tu, tú- no, vale, no. Daniel es mayor, El programa ¿no? está saliendo tan chévere. ¿Ah? Daniel Sarco, dice tú, ¿verdad? No, un abrazo a Daniel Sarco. También que le va de muy San bien también Francisco. aquí. También es También otro, es allá. otro Sí. venezolano triunfante. Triunfador aquí en los Estados Unidos. y claro. el Nacho. Y Nacho. Chino El y Nacho. Nacho. Él acaba de Nacho. decirnos ahorita en el corte comercial. Bueno, ahí están el chino y el Nacho. Sin el artículo. Sin el Claro, artículo. el chino y el Nacho. Yo fui el otro día a una tienda y pregunté por el chino y el Nacho y me dijeron que no tenía nada de eso. Mira, cuéntame, ¿qué opinas sobre las cosas que están pasando en Venezuela, la candidatura de Henry Falcón, la manera en que la unidad democrática nuestra está, la oposición está dividida con distintas opiniones, si participar o no en la parapeto este presidencial del 20 de mayo? Mira, estamos en una situación bien especial. Es verdad que hemos tenido varios momentos cruciales como para salir de esa pesadilla. Por ahí hay un autor, Ortega Gasset, que dice, lo primero que tenés que hacer para salir de la pesadilla es despertarte. Venezuela se está despertando otra vez y se está corrigiendo los errores, porque no hemos salido de la dictadura por los errores y los desaciertos de una dirección política. ¿Cómo es posible que el año pasado el referéndum que convocó la Asamblea Nacional, poder legítimo y legal constituido, 7.600.000 personas asistieron y dieron una orden, porque era vinculante el plebiscito? Señores, no reconocemos, rechazamos la Asamblea Nacional Constituyente. Es un parapeto, eso no es legal, porque ni lo convocó el pueblo, ni lo eligió el pueblo. En consecuencia, ese instrumento de la agenda cubana no puede ser aceptado para convocar ninguna elecciones. ¿Y qué se ha tenido que hacer? ¿Cuál ha tenido que hacer la oposición? No participar, darle continuidad
al esfuerzo, al sacrificio y al valor de más de 200 muchachos que perdieron la vida en las calles de Venezuela entera en el 2017. De abril a julio, el pueblo se salió a las calles a reclamar una salida. Y después hubo el referéndum del 16 de julio, un mandato claro. Y después, el 30 de julio, el pueblo lo ratificó, porque el pueblo no fue a votar el parapeto de la constituyente convocada por Maduro. Pero se montaron y ahí están. Entonces, el pueblo nos dio una orden y no le hemos parado bola. Ajá. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Digo yo, Darle la dirigencia a la política. Lucha, Ajá. compactar bien la fuerza, no haber ido a las elecciones de gobernadores y alcaldes. Yo me vine para acá cuando me dijeron, Sadi, lánzate a la gobernación. Y dije, yo no voy a participar en una elección convocada por Maduro y por la dictadura. No voy a prestarme, porque eso es un fraude montado. ¿Cómo es posible que este grupo montado para el 20 de mayo? Claro, ¿cómo es posible que este grupo de delincuentes, vamos a decir que son 200 o 150 o 50, los que sean, tengan en la ruina a un país donde habitamos más de 30 millones de venezolanos? Bueno, la gran paradoja, una minoría ha hecho desastre en el país cuando una mayoría está deseosa de que se produzca el cambio. ¿El tema necesariamente pasa por la complicidad de la Fuerza Armada Nacional? No hay salida electoral. La dictadura se sostiene por esas bayonetas. Están sentados en las bayonetas, en los fusiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compactar la reunificación, reunificar la oposición en Venezuela. Ha salido una plataforma, Yo Soy Venezuela, María Corina, Ledesma, Diego Arria, Carlos Ortega, Pablo Medina, en fin, y la sociedad civil, la resistencia. Pero también ha salido ahora, después que estos partidos, el G4, llamado G4, la cúpula de la oposición, participaron en las elecciones de gobernadores y las municipales, se dieron cuenta de que no era inútil participar en ese proceso electoral y ahora se ha coincidido en que no debemos ir al 20 de mayo a ese fraude. ¿Qué está pasando? Que pareciera que en el Frente Amplio, que está conformado por gente importante de Venezuela, están como creyendo en pajarito preñado de que la dictadura va a crear condiciones electorales para permitir unas elecciones libres. Yo pregunto, ¿la dictadura será capaz de crear unas condiciones para que ellos sean desalojados del poder voluntariamente? No. Entonces tenemos que olvidarnos de esa posibilidad, de lograr que de aquí al 20 de mayo no se realicen las elecciones, no se realice o se compacte al pueblo y el pueblo vuelva a recuperar la confianza en sus líderes, pero además unir a la diáspora venezolana. Más de 4 millones de venezolanos están en el exterior. Por ahí vi una cifra de un estudio realizado por una universidad que dice que la población venezolana en el mundo está llegando a los 10 millones de personas. Entonces, estamos hablando de un movimiento de inmigrantes que están ocupando, que existen en todas partes, en todos los países del mundo. ¿No desplazados de guerra? ¿Qué tenemos que hacer? Reunificar, esa es la palabra. Compactar a la diáspora. Mira, en el 57 se hizo aquí un pacto en Nueva York. Rafael Caldera, Jovito Villalba y Rómulo Betancourt. ¿Qué dijeron ellos? Hey, señores, vamos a unirnos. Eran 3 contrincantes. Cada uno de ellos venían con una diferencia desde el año 1928. Tenían 30 años luchando unos en contra de otros. Firmaron un acuerdo en Nueva York para tumbar la dictadura de Pérez Jiménez, que pensábamos que era la última. Y en 1958, unos días después, el 23 de enero, cae la dictadura. Y luego firman el pacto de Punto Fijo en la casa de Caldera, y por eso le pusieron el nombre de Punto Fijo, porque así se llamaba la casa de Caldera. Ese pacto de Punto Fijo fue lo que permitió el ensayo democrático, el periodo democrático, el primer periodo democrático largo, fructífero, extenso, que en la historia de los 200 años de Venezuela hemos tenido, porque todos han sido dictaduras,
tiranía, caudillos, y lo que menos ha habido son gobiernos civiles. Por eso la democracia es el camino que tenemos que construir para que vuelva Venezuela a ese sendero. No se retiren, regresamos a Conectados. Regresamos a Conectados, ya en el último bloque del programa. Recordemos que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Estamos acabando con la sintonía de todos los canales de televisión en español en los Estados Unidos. Lo siento por ustedes, este es un gran programa. En tu cara, Jaime Bailey. Bien, te pregunto, María Alesia, ¿qué tal trabajar en Univision? ¿Qué has aprendido de trabajar en una cadena tan importante? He aprendido muchísimo y además, bueno, como estábamos hablando ahorita de los venezolanos fuera, estoy rodeada de venezolanos. Hay un montón de periodistas y de gente de cámara, gente de la televisión venezolana que hizo tantas maravillas y tuvo a tanta gente maravillosa trabajando ahí, pero lamentablemente se quedaron sin trabajo, tuvieron que reinventarse, desde maquilladores, técnicos de luces, productores, hay de todo, o sea, hay de todo ahí venezolanos. Y también cohabitamos con los cubanos, un poco lo mismo que pasa en Miami, pero en Univision especialmente. Yo pensé que iba a decir un poco lo mismo que pasa en la DIEX, pero... bueno, también en todos los ministerios. pero eso, y entonces es muy bonito ver cómo nos reciben los cubanos sabiendo por lo que estamos pasando, porque ellos ya pasaron por ahí. Yo veo esa diferencia con no sé, la visión o la perspectiva que teníamos de los cubanos en Venezuela para nosotros. De hecho, una vez un Uber me preguntó aquí, ¿es verdad que en Venezuela odian a los cubanos? Y yo le dije, mira, lo que odiamos es la invasión del gobierno cubano y de los agentes que sirven a la dictadura cubana. De los agentes que sirven, pero no a la gente, o sea, pero claro, no al pueblo cubano. Y aquí, bueno, por eso me he encontrado como con toda esa comunidad que me ha parecido muy bonito, porque ellos saben perfecto y entienden como nadie por lo que estamos pasando nosotros. O sea, no hay ni que explicarles. A veces uno quiere explicar cómo es un programa de Diosdado Cabello, cómo es un programa de la televisión venezolana a un extranjero. Y es que no te dan las palabras para explicar tanto odio, tanto cinismo. No existe en el mundo una cosa igual. Pero los cubanos lo entienden perfecto, porque llevan 60 años con la misma... ¿Sabes? De hecho, yo recuerdo, interesante esto, porque no lo había pensado, hace años los venezolanos viajábamos a la ciudad de Miami y te montabas en un taxi y el taxista empezaba a hablar contigo y notaba que era venezolano y empezaba inmediatamente a advertirte, a decirte, caramba, ustedes tienen que tener cuidado con esto. Eso era fijo, donde un cubano y un venezolano se encontraban, el cubano inmediatamente lo abordaba, oye, pero lo que está pasando allá, cuidado con esto. Y de un largo tiempo para acá, eso a mí ya no me ha vuelto a pasar. O sea, ya hay como que ya el cubano que está en los Estados Unidos ya entendió que nosotros ya llegamos a un lugar... Y peor. Exactamente. Ahora me dicen, ahorita ustedes están peor que nosotros. Increíble. O sea, yo nunca pensé, porque es verdad, en Cuba la miseria está mejor manejada o más controlada, y la gente no se está muriendo de hambre como en el periodo especial, como en los 90 o como en otras épocas. En cambio, en Venezuela sí. Y a ellos eso les sorprende. O sea, les sorprende que Venezuela, lo que fue Venezuela, puede estar peor que Cuba. Es que yo lo digo y tampoco me lo puedo creer. La salida en la intervención humanitaria, la coalición de países que se propongan a accionar todos los mecanismos, incluyendo la fuerza, para desalojar del poder a esa dictadura, con la fuerza de los ciudadanos en Venezuela, porque no es que nos vamos a quedar de brazos cruzados allá. Entonces, esa coalición de los países que hoy ya han entendido que en Venezuela hay una dictadura y que los líderes políticos en buena parte también han entendido que un régimen como el que tenemos en Venezuela no sale con esas elecciones truculentas, sino primero sacarlo y después convocamos a elecciones. Primero un gobierno de transición a la salida de esa dictadura, y después, cuando empiece a recuperarse el país, y hay manera de hacerlo, porque van a llover las oportunidades. Sí. Entonces, tengamos la experiencia de la comunidad, de la diáspora cubana, de la diáspora judía, de los desplazados que han habido en Europa.
Tenemos que compactarnos, unirnos. Hay que hacer un congreso de la diáspora venezolana. ¿Para qué? Para organizarnos, para ser cada día más influyente o influencer en ese país donde estemos. Y canalizar todas las ideas que se van recogiendo en las experiencias de las distintas culturas, claro. Para que ayudemos a Venezuela, sobre todo en la recuperación del país, porque este talento que hay en el exterior tenemos que aprovecharlo, porque están aprendiendo a la luz de nuevas experiencias. Entonces, ese congreso de venezolanos en el exterior debe ser una meta a realizarse este mismo año. Por eso yo le pido aquí, Luis, y delante de María Alexia, a los líderes que están en el exterior, empezando por Antonio Ledesma, por Carlos Vecchio, por el padre Freite y el padre Palmar, que ahora están aquí, por gente como Asdrúbal Aguiar, gente como Luis Corona, Paciano Padrón, gente que están aquí, Gustavo Tarre, los que están en el sector académico, en el sector empresarial, en la juventud, en los profesionales, en los que están trabajando, que emplacen a esos líderes para que se unan y convoquemos una reunión para establecer esto, para que también defendamos a los venezolanos en el exterior. Sí, señor, te tengo que interrumpir porque ya estamos agotados de tiempo. Ahora sí vamos conversando en el estacionamiento. Pero no es un corte, no es una censura. Va por el camino correcto. Ahorita lo conversamos con un café. Gracias por venir, María Alicia. Gracias a ti, Mucho Luis. éxito el que ya estás Encantada teniendo. de estar aquí. No, por favor, ahora es que falta. Igualmente, Sadi, un gran abrazo. Qué nos volvamos oportunidad a ver tan maravillosa. Y que nos volvamos a ver en el municipio de San Francisco, chico, en el Zulia. A ustedes, ya hasta mañana. Qué verga,